Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a comenzar con un nuevo curso sobre el patrón Redux. Trataremos todo tipo de temas, ya veremos adelante cómo implementar NGRX en Angular, NGXS, trataremos con todo tipo de librerías para ver cuál es la más eficiente y cuál se acopla mejor a nuestros proyectos. En este vídeo vamos a ver un poco de historia de Redux, cuándo implementarlo, por qué lo necesito, debo de implementarlo en este nuevo proyecto. Todas esas preguntas las vamos a ver y seguro que habéis oído hablar en entrevistas de trabajo, en vuestra empresa, leyendo en foros, en posts, etcétera. Y por último vamos a realizar una aplicación, pero en este caso no utilizaremos ninguna librería, sino que lo implementaremos nosotros mismos de manera custom. Se trata de una aplicación de añadir ítems a una lista. En primer lugar, vamos a ver por qué Redux, ¿vale? Vamos a ver un poco de historia. Para ello, si os vais a mi web, a códigotipado.com, vamos, esto es una newsletter y si os suscribís, ponéis aquí vuestro email, no es spam ni nada, es que cuando subo posts nuevos, pues os llega directamente a vuestro correo que he subido cosas nuevas, y ya está, es lo único. Aquí pues escribo sobre más cosas y siempre que puedo pues intento escribir. También es una manera de aprender. Escribí ayer este post porque me parece muy interesante, ¿vale? Nunca me había parado a ir hacia el fondo del Redux, pero siempre me gusta desengranar pues un poco las cosas, ¿vale? Vamos a ver la evolución del estado de las aplicaciones y os cuento un poco, ¿vale? Como se solía manejar el estado de las aplicaciones antaño, era pues con atributos como el data, seguro que lo habéis visto en el HTML, o con variables con el var, ¿vale? Que eran globales y guardábamos. Para esto, para aplicaciones pequeñas nos sirve, pero a medida que vayan creciendo es un galimatías. Luego surgen los spas, en 2010, ¿os acordáis? Surge AngularJS, ¿vale? Tiene lógica, ¿por qué? Porque tiene lógica mucho más compleja, ¿vale? Si os veis aquí, juega con el scope, seguro que lo habréis utilizado si habéis jugado con AngularJS. Y pongo un vídeo aquí que me parece muy bueno, y es el ecosistema de React del 2014 al 2015. ¿Qué pasa aquí? Que React surge no como un framework como es Angular, sino como una librería, ¿vale? Una librería, en este caso, que tú puedes ir añadiéndole más librerías, por ejemplo, para el tema de enrutado, para el tema de las peticiones, del cacheo, etcétera. ¿Y qué pasa con esto? Que crecen tanto las aplicaciones que es muy complejo manejar este estado de las aplicaciones. ¿Y Facebook qué hizo? Redactó una arquitectura que hay que seguir para manejar este estado de las aplicaciones, que no era ninguna librería ni nada, era pues un patrón que tenían que seguir pues los desarrolladores de Facebook, y se llamaba Flux, ¿vale? Flux es parecido a Redux, ¿vale? Porque maneja el estado de la aplicación, pero puedes tener pues muchos stores. Ya veremos lo que es un store luego en Redux, pero el store es básicamente un objeto que tiene el estado de nuestra aplicación. En Flux hay muchos y os voy a enseñar aquí abajo la arquitectura de Flux, ¿vale? Tiene acciones, también lo veremos, tiene dispatches, también lo veremos, como en Redux, ¿vale? ¿Y por qué surge la idea de Redux? Pues este chico, Andrew Clark, junto con Dan Abramov, que lo pongo por aquí abajo, no sé dónde está, Andrew Clark junto con Dan Abramov, ¿qué pasó en 2015? Que Dan Abramov iba a dar una charla en una conferencia sobre cómo hacer time travel debugging. ¿Eso qué quiere decir? Esto es, a ver si lo tengo, esto es time travel debugging. Esto lo que es, si habéis utilizado las DevTools de Redux, que también lo veremos, lo que puedes hacer es que con ese estado de aplicación puedes ver cómo ha cambiado ese estado en diferentes tiempos, ¿vale? Y puedes retroceder a ellos o verlo, y eso con las extensiones de Redux lo podemos ver. En esta charla que quería hacer esto, iba a hablar sobre todo de Flux. ¿Qué pasa? Que Andrew Clark estaba trabajando también en aquel entonces. De hecho, muchas personas estaban trabajando sobre el estado de la aplicación. ¿Por qué? Porque crecían tanto las aplicaciones que no había una manera eficiente de realizarlo, ¿vale? Y Andrew Clark
estaba trabajando sobre Flummox, ¿vale? Era parecido. Y luego vio que Dan Abramov, también los dos son del core de React, ¿vale? Trabajan para el core de React. Y como trabajaba para Flummox y vio que Dan Abramov iba a dar una charla sobre Time Travel Debugging, pues se pusieron en contacto y es pues cuando le surgieron la idea de Redux, ¿vale? ¿En qué se basa Redux? Lo voy a enseñar. Tengo por aquí un esquema que me he hecho, ¿vale? Vamos a ponerlo en pantalla completa y como podéis ver, Redux tiene un único store, es decir, un objeto global donde podemos manejar el estado de nuestra aplicación. Imaginaros que en ese objeto tenemos, en este caso, la aplicación de añadir. Mira, os lo voy a enseñar porque lo tengo aquí preparado, lo que vamos a hacer, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es muy básica, ¿vale? Tú le vas poniendo cosas y las vas añadiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro store global? Pues tenemos un objeto con todos estos to-dos. Son ítems que vamos añadiendo. Y lo que podemos hacer es eliminarlos, ¿vale? Lo que podemos hacer se llaman acciones, ¿vale? Aquí tenemos las acciones, ¿vale? Bueno, esto en verdad son tres principios para el patrón de Redux. Es decir, una única fuente de verdad, el primero, Single Source of Truth. Esto quiere decir que solo tenemos un store, ¿vale? Que tiene todo nuestro estado de nuestra aplicación. Un único store, ¿vale? Que es el estado. Luego, ese estado es read-only, no lo podemos cambiar, ¿vale? Pero, ¿cómo lo cambiamos? Lo cambiamos mediante acciones, ¿vale? Y ¿quién acciona esas acciones para poder, por ejemplo, añadir un ítem a esta lista? Lo que hacemos, o lo que se hace, bueno, el estándar de Redux tiene una función que se llama dispatch, ¿vale? Cuando tú te creas el store, ¿vale? Ese objeto con el estado, tienes una función que es dispatch. Ese dispatch lo que hace es que recibe una acción y esa acción es un string que dice, pues hay que añadir un ítem, ¿vale? Y luego se le pasa un reducer, ¿vale? Se le pasa este reducer de aquí, ¿vale? Que ahora lo veremos más en concreto. No os preocupéis por esto si no lo entendéis. Luego volveremos hasta que se os quede con la idea. Es decir, tenemos la acción, añadir un ítem, ¿vale? Y para accionar esa acción, valga la redundancia, lo que necesitamos es un dispatch, ¿vale? Es decir, sobre nuestro store hacemos el dispatch, al dispatch le pasamos esa acción y dentro lo que hacemos es llamar al reducer y el reducer es quien maneja ese estado, ¿vale? Que es read-only. ¿Y cómo lo maneja? Porque es una función pura, ¿vale? El tercer principio es que el estado es actualizado por funciones puras, por funciones llamadas reducers en este caso. Este término reducer es una función, es decir, pura quiere decir que si yo le paso un input de tipo number, ¿vale? Siempre va a retornar lo mismo, siempre. No hay side effects, no nos cambia nada, ¿vale? Y lo que nos devuelve es un nuevo estado, ¿vale? Por eso se dice que el estado es read-only, que no puede mutar, ¿vale? Lo muta internamente los reducers, ¿vale? Porque crean una copia de ese estado y luego nos pasan en el nuevo estado, pero nunca mutan en el original, ¿vale? Esto es importante saberlo. Por lo tanto, tenemos un único store, es read-only, y para mutarlo necesitamos reducers, ¿vale? Dispatcher, action, reducer, ¿vale? Yo cuando empecé con eso también era difícil un poco todos estos conceptos, pero si practicáis, porque esto al final es práctica, es muy fácil de verlo, ¿vale? Vale, el concepto de reducer lo incorporó cuando crearon Redux Andrew Clark, ¿vale? Él fue el artífice de este concepto, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con la librería? Ellos la crearon, implementaron este patrón, pero ahora la mantienen otros desarrolladores, ¿vale? Yo estoy en el core de React, pero estoy mantenida por otros desarrolladores. Y os aconsejo mucho que miréis este vídeo, ¿vale? Es estupendo. O si es demasiado largo, es un poco largo, os leéis el resumen que yo he hecho aquí, que está muy bien explicado, ¿vale? Veis aquí nace el reducer, que, bueno, lo incorporó él. Y esta es un poco la evolución de Flux, ¿vale? Pues, los patrones a seguir en React para manejar el estado de la aplicación, a cómo pasan a Redux, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, React en el 2013 es inspirado por Flux, ¿vale?
Luego, hay múltiples implementaciones del estado de la aplicación, por ejemplo, Alt, Flumux y muchas más que hay que se inventaron. Y luego se unifica todo para llegar a un único acuerdo, en este caso Redux, ¿vale? O Redux, el 2015. Y luego se crearon librerías, pues evidentemente como React Redux, ¿vale? NGRX y otras muchas más que ya veremos. Y de aquí, de este post, bueno, si lo queréis leer es muy interesante, pero poco más os puedo decir de la historia y evolución de Redux. El impacto, pues, aunque se han creado muchas cosas, middlewares que ya los trataremos, ¿vale? Las Redux DevTools, ¿vale? Esto es lo que os decía del time travel, del debugging, ¿veis? Son unas DevTools que aquí os pone el estado, ¿vale? Es decir, fijaros aquí en el rojo, el -1 ya no es, ese es el estado previo y el nuevo es 0, ¿vale? Y bueno, hay muchas más librerías, Zustand, Recoil, React Hooks, React Context API, ¿vale? Vamos a ver por qué deberíamos de utilizar Redux, ¿vale? ¿Por qué deberíamos de utilizar Redux? ¿Qué pensáis? Imaginaos que empezáis una nueva aplicación, ¿vale? Y pensáis, voy a implementar Redux porque he visto el vídeo de código tipado y es interesante. No, tenéis que sopesar por qué es importante meter Redux o no, ¿vale? Y en la web de Redux pues nos ponen pues unos puntos que podéis seguir para saber si es importante meter Redux en la aplicación o no. Una es que tiene mucha información que cambia con el tiempo, ¿vale? Mucha información. Imaginaros una aplicación en tiempo real, ¿vale? Que siempre está cambiando, ¿vale? En muchas partes de la aplicación y siempre tienes que atacar al mismo objeto global. Entonces sí. Cuando en la aplicación, por ejemplo en Angular tienes muchos componentes, da igual los módulos que sean, si luego se cargan con lazy o no, que todos siempre apuntan a ese mismo objeto global, ¿vale? Entonces ahí también. No es que cada uno tenga lo suyo, ¿vale? Que se puede manejar también con providers. Es que apuntas a ese global y entonces podríamos utilizar Redux. Luego la tercera, cuando tienes una aplicación con diferentes estados, por ejemplo, un estado para estos componentes, luego para otro, y dices que ya no es suficiente eso, que es suficiente con un estado global, no hace falta delimitarlo en unos y en otros, ¿vale? Con esto en mente, espero que tengáis una idea un poco clara de lo que es Redux, ¿vale? Acordaros, tenemos un objeto global, eso es nuestro store, ¿vale? Ahí es donde se guarda todo el estado de nuestra aplicación, variables, arrays, funciones, todo lo que queráis, ¿vale? Y ese estado no se puede tocar, es read-only, ¿vale? Ni se puede mutar, ¿vale? Pero ¿cómo lo mutamos? Con funciones puras, llamadas reducers, ¿vale? ¿Y quiénes llaman a estas funciones puras llamadas reducers? Pues lo llamamos con la función dispatch del propio store, ¿vale? Y se le pasa una acción, que es lo que queremos hacer, ¿vale? Son tres conceptos básicos y simples. Os voy a enseñar ahora la aplicación que he preparado y que vamos a ver, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, pues nada, esto es JavaScript puro y duro, ¿vale? Es vanilla JavaScript y os voy a enseñar en el código, ¿vale? Cómo lo tengo pues montado. Esto estará en el repositorio, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es un npm run build, ¿vale? Para que nos cree el list, porque utilizamos Webpack por detrás, ¿vale? Y luego cuando acabe el build, lo único que hay que hacer es en el package.json lo tenéis, es un start, ¿vale? Que de hecho si veis se ejecuta con Webpack. Esto es para ejecutar un local, ¿vale? Y no tener que utilizar un express por detrás y demás. npm run start, ¿vale? Y esto básicamente pues nos crea la aplicación que hemos visto antes. Tengo un index.html que aquí es donde está la lista, si os dais cuenta está vacía, ¿vale? Y luego ahí está, se me ha ido ahora. Y luego aquí está el input donde añadimos tareas y el botón para añadir, ¿vale? Este add task lo podemos coger de aquí porque hacemos referencia a window, ¿vale? Window.addTask
Y eso en index, pues al final de todo le digo que window.task sea igual a task, que es la tarea, la función, ¿vale? Y esto básicamente pues hacemos queries para acceder al input, a la lista. Bueno, esto es para el logo, es irrelevante, pero lo que nos interesa es añadir tarea, ¿vale? Y aquí pues jugamos con el DOM, ¿vale? Le añadimos la clase, le añadimos el HTML, ¿vale? Lo anexionamos a la lista, ¿vale? Luego podemos hacer toggle. Este toggle básicamente pues es para que se tache, ¿vale? Que aparezca esto tachado. Y luego hay otro que es el de eliminar, ¿vale? El de eliminar, que es este de aquí, delete task, ¿vale? Lo cierra, le pone una clase para que no desaparezca tan rápido y lo elimina, ¿vale? Y ya está. Y aquí un evento para que cuando hagamos enter pues también se añadan tareas, ¿vale? Lo que quiero hacer aquí, para mostraros cómo implementar nosotros el patrón Redux desde cero sin ninguna librería, ¿vale? Es utilizar este mismo ejemplo, pero lo que vamos a hacer es crearnos nuestro propio store, ¿vale? Vamos a crearnos aquí en store.ts, ¿vale? Y vamos a empezar por crear las interfaces, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, nuestros ítems, ¿vale? Export interface app item, ¿vale? Por ponerle un nombre. Y nuestros ítems que tienen, pues tienen el texto, ¿vale? Que es de tipo string, tienen un ID, ¿vale? Que es de tipo número, por ejemplo, y tienen un completed, que es booleano. Este completed es cuando marcamos para que aparezca tachado o no, ¿vale? Más cosas. Vamos a una interfaz también que sea action, ¿vale? Acordaros, el dispatch del store utiliza esta action, ¿vale? Para invocar al reducer y que mute nuestro estado, ¿vale? Y esta acción siempre o casi siempre va a tener las mismas propiedades, ¿vale? Tiene un type. Este type es de tipo string, es decir, añádeme item o elimíname el item, ¿vale? O edítalo, ¿vale? Tenemos el tipo y luego tenemos el payload. Suele ser de tipo any porque le puedes pasar cualquier cosa, ¿vale? El payload es, por ejemplo, cuando queremos eliminar, pues le pasamos el ID, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a tipar nuestro store, ¿vale? El store es el core del patrón de Redux. App state, ¿vale? Es nuestro estado de aplicación, ¿vale? Y nuestro estado de aplicación, ¿qué va a tener? Pues un to do, que es la lista de items, ¿vale? De cuando añadimos y eliminamos, ¿vale? Este es nuestro estado. En nuestro estado también podemos meter, pues, no sé, el título de la aplicación y lo cambiamos aquí, ¿vale? Por si accedemos desde un componente remoto o desde donde queramos, ¿vale? Más cosas. Claro, ahora hay que definir el estado inicial. Si queremos, es decir, si cuando yo arranco la aplicación quiero que me aparezca ya cargado un ítem. Esto es ideal cuando hacemos peticiones a backend y lo queremos popular, ¿vale? Vamos a definirlo, ¿vale? Export const initial state, ¿vale? De tipo app state. Esto es igual a... Y como es de tipo app state, lo que hay que pasarle es una lista de to-dos, ¿vale? Vamos a ponerle uno, por ejemplo, ¿vale? To-do. Vamos a ponerle... esto es un array, disculpad. ¿Vale? Esto es un array y tiene id, vamos a ponerle 1, ¿vale? Por ejemplo, el texto item 1, ¿vale? Por ejemplo, y completed, vamos a ponerlo false, ¿vale? Es decir, si arrancaríamos el estado de la aplicación, si arrancamos la aplicación, aparecería pues esa lista con este item, ¿vale? Porque es nuestro estado inicial. Vamos ahora a definir nuestro estado, ¿vale? Lo definimos como un let state, ¿vale? Y si os dais cuenta, lo pongo con barra baja para emular que es privado, ¿vale? Y es de tipo app state, ¿vale? Es de este tipo, ¿vale? Y lo inicializamos ¿a qué? Pues a nuestro estado de la aplicación, a nuestro estado inicial, ¿vale? Más cosas. Tenemos el estado. Lo que hay que hacer ahora es definir esas acciones, ¿vale?
Vamos, por ejemplo, a definir export const add to do es igual a add to do, ¿vale? Al dispatch hay que pasarle esta acción para que el reducer sepa qué es lo que tiene que hacer con nuestro estado, ¿vale? Vamos a crear más, añadir, remove to do, y la otra que nos falta es la de cuando marcamos el checkbox. Vamos a poner toggle, ¿vale? Export const toggle to do, y esto es igual pues a toggle to do, ¿vale? Bien, vamos a definir ahora, para montar ese estado, vamos a definir nuestro reducer, ¿vale? El reducer es esa función pura que recibe siempre con los mismos parámetros y devuelve siempre nuestro estado, ¿vale? Da igual lo que reciba, siempre va a devolver nuestro estado, por eso es pura. Export const reducer, ¿vale? Todos estos términos, reducer, estado y demás, acción, ¿vale? Son propios de la librería de Redux, pero nosotros lo implementamos a mano para que veáis, ¿vale? Para que veáis cómo lo han manejado ellos luego en la librería. Tenemos nuestro reducer, ¿vale? Y el reducer lo que espera es el estado, ¿vale? Que es de tipo upState, y luego la acción, ¿vale? Acción, que es de tipo acción, ¿vale? Y lo que nos devuelve siempre es el upState, ¿vale? Este reducer, aquí me falta el function, export function reducer, ¿vale? Y aquí cuando hacemos el dispatch, ¿vale? El dispatch llama a este reducer y le pasa la acción, ¿vale? Ahora tenemos que jugar con esa acción, ¿vale? Porque la acción puede ser de estos tres tipos, ¿vale? Entonces, ¿y la acción dónde nos viene? Pues la acción aquí nos viene en el tipo, ¿vale? Entonces podemos hacer un switch, ¿vale? De action.type, ¿vale? Y vamos por casos, pues add to do, que es el que hemos definido aquí, que es cuando añadimos, ¿vale? Y en el add to do, pues como siempre hay que devolver el estado, lo que vamos a devolver es return. Vamos a devolver pues el ítem, ¿vale? To do's, vamos a devolver los to do, y esto es un array, ¿vale? Es un array, y en el array pues contiene el nuevo, ¿vale? Porque estamos añadiendo, es decir, el nuevo, y luego nuestro estado ya previo, ¿vale? Esto es state, ¿vale? State.todo. Este todo no me gusta, voy a reemplazarlo por todos, ¿vale? Todos mejor, creo yo, ¿no? Sí, porque son ítems, sí, mejor, ¿vale? Y este ítem pues es id, que nos lo vamos a inventar, ¿vale? Vamos a hacer sí, vamos a poner, sí, state.todos.length mayor que 0, ¿vale? Si esto es mayor que 0, lo que vamos a devolver es un math.max, ¿vale? El máximo, ¿vale? De todos los IDs de state.todos.map. Vamos a hacer un map, es decir, vamos a devolver cuál es el ID máximo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso es 1, ¿vale? Y quiero coger este 1 y devolverle, pues, es esto más 1, ¿vale? Y si no, pues devolvemos 0, ¿vale? Es decir, si no tenemos ítems, devolver lo que es su ID es 0, para que empiece por 0. Pero si hay ítems, quiero coger cuál es la máxima ID, ¿vale? Y este map, perdonad, hay que ponerle, pues, todo, ¿vale? Y todo.id, ¿vale? Porque necesito saber cuál es el máximo, ¿vale? Vale, ¿qué más nos falta aquí? Nos falta el texto, ¿vale? Y el texto es pues lo que nos viene en el payload, como antes hemos dicho de la acción, pues action.payload,
Y nos falta pues el completed, que va a ser false cuando añadimos un nuevo ítem, ¿vale? Entonces añadimos el nuevo, ¿vale? Con el próximo ID y el estado previo, ¿vale? Si queréis, no vamos a poner los otros casos, ¿vale? Lo dejamos así y luego añadimos los otros. Vamos a poner en este switch, tengo este case, ¿vale? Y por default voy a poner return state, ¿vale? Para que me vuelva el estado si no pasa nada de estas acciones, ¿vale? Vamos a exportarnos de igual manera la función dispatch, ¿vale? Export function dispatch. Y el dispatch recibe la acción. Y esto es de tipo void porque cuando hacemos el dispatch lo que estamos haciendo es pues a nuestro estado, ¿vale? Que es este aquí arriba, ¿vale? ¿Cómo lo mutamos? Con una función pura que es el reducer. Y al reducer hay que pasarle el estado, ¿vale? El state, el action, ¿vale? ¿Se entiende? Ahora veréis, este store de aquí es lo mismo que cuando importamos el store de Redux, la librería de Redux, ¿vale? Pero lo hacemos nosotros a mano, ¿vale? Acordaros de ello. Y luego tenemos export function, pues app state. Esto es para devolver el estado, ¿vale? Return state por si queremos imprimirlo en consola o algo. Yo creo que nos puede servir, ¿vale? Get state, por ejemplo, ¿vale? Si queremos imprimirlo en algún sitio o queremos hacer un console log de él, pues lo tendríamos. Y ya tendríamos déjame minimizar esto. Ya tendríamos nuestro patrón de Redux implementado por nosotros mismos, ¿vale? Tenemos las acciones, ¿vale? Ahora con todo esto os voy a mostrar lo fácil que es, ¿vale? Nosotros, imaginaros, tenemos Redux, ¿no? Hemos instalado Redux, ¿vale? Y tenemos esta aplicación. Lo que hacemos es const store, nos creamos nuestro store de new store, ¿vale? New store, ¿vale? Y lo que hay que pasarle es este reducer para que sepa el store qué hacer cuando le llegan las acciones, ¿vale? Le pasamos el reducer, se lo pasamos aquí, ¿vale? Y luego lo que hacemos es store. Y el store. El store.dispatch, ¿vale? Store.dispatch, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Le pasamos la acción add to do, ¿vale? Y ya está, no hacemos nada más. Y se actualizaría. ¿Por qué? Porque este dispatch lo que hace es llama esta acción, se la pasa al reducer y el reducer ya sabe que es esta acción de aquí. Y ya nos pasa el nuevo estado. Fijaros lo chulo y bonito que es. De verdad. Me gusta mucho este patrón. Vamos al index. Porque nos va a tocar toquetear aquí cosas, ¿vale? En el botón, ¿vale? En este botón de aquí vamos a quitar este on click. Vamos a ponerle un ID. Add task button, por ejemplo. ¿Vale? Y creo que no hace falta tocar nada más porque es únicamente ese botón al que hay que tocar. Vale. Ahora nos tenemos que ir a nuestro index 10, ¿vale? Tenemos aquí task input, task list, input list, disculpad. Y lo que hay que hacer aquí ahora es en el add task, en este de aquí, nos vamos a cargar pues el texto no, porque lo recogemos del input, ¿vale? Pero todo esto ya no nos sirve, ¿vale? Esto ya no nos sirve porque ya no lo creamos desde aquí. No, esto ya no nos sirve. Vamos a importar aquí de nuestro store from store.ts. Vamos a importar de aquí pues muchas cosas.
Vamos a importar dispatch, add to do, app item también, el tipo de ítem, ¿vale? Vale, store.ts. Que no se están usando, vale. Y aquí en task text, si existe, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pues un dispatch, ¿vale? Esta es la acción, y la acción que recibía, vamos al store, era el tipo y el payload, ¿vale? Añadir pues el type es de tipo add to do, ¿vale? Y el payload, pues le pasamos el task text, el texto, ¿vale? Para que lo añada. Y aparte de esto, lo que vamos a hacer es esperar, dejarme que vuelva atrás. Oh, no, bueno, da igual, ahora lo... Esperar. Vamos a guardarlo aquí un momento, esto y esto. Porque hay que hacer una función aquí para que nos renderice el contenido. Claro, nos lo hemos cargado aquí y no me lo he guardado. Esto, ¿vale? Esto me lo tengo que guardar, ¿vale? Volvemos a poner esto. Metemos aquí. Cogemos esto, ¿vale? Esto lo cerramos. Esto lo meto aquí, que era lo que quería hacer, ¿vale? Y aquí lo que hay que hacer es, vamos a renderizar, render to do's, ¿vale? Hemos actualizado nuestro estado y hay que renderizar otra vez el DOM. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, render to do's, ¿vale? Tipo void, function. Y aquí en el render to do's lo que hay que hacer es primero, el estado, hay que coger el estado, ¿vale? Get state, ¿vale? Y aquí vamos a hacer pues const state es igual a get state. Cogemos el estado de nuestra aplicación, de los to-dos, y la lista, ¿vale? Nuestra lista la vaciamos, ¿vale? Este task list es el UL que contiene los LIs, ¿vale? Este task list, pues, hay que decirle que el linear HTML, ¿vale? Es igual a vacío, ¿vale? Para que se destruya del DOM. Y luego, pues, lo que vamos a hacer es del estado.todos.forEach, ¿vale? Por cada ítem, ¿vale? Por cada to-do de app item, ¿vale? Lo que vamos a hacer es construir ese LI, ¿vale? Le damos el class name y le ponemos el inner HTML, ¿vale? Entonces, es esto de aquí, ¿vale? Esto ya lo puedo quitar. ¿Vale? Y tenemos el task item, ¿vale? Aquí esto... voy a pausar el vídeo porque quiero poner otros estilos aquí, ¿vale? Y ahora lo reanudo. Es que no quiero demorar mucho el vídeo y quiero poner un div con clases de Tailwind y demás, ¿vale? ¿Vale? Como habéis podido ver, pues he cambiado un poco esto, ¿vale? Y pues lo he metido en un div, luego está el checkbox también, ¿vale? Y está el para eliminarlo, ¿vale? Y ya no es el task item, ¿vale? Es el to do del for each, ¿vale? Para meterle el checkbox y luego el texto, ¿vale? ¿Qué más cosas? Y por último, pues después de esto lo que hay que hacer es el task list, ¿vale? Punto appendChild y le metemos el LI, ¿vale? Renderizamos el LI. ¿Qué nos dice aquí? Cannot find name LI. ¿Es este aquí? Es que esto tiene que estar, disculpar, dentro del for.
Vale, aquí hay que hacer más cosas antes de anexionarlo. Hay que añadirle pues el event listener de cuando cambia el checkbox y demás, pero como no lo tenemos ahora en el reducer del store, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar así para que veamos cómo funciona. Vale. Y vale. Lo que hay que hacer es, nada más se inicia este JS con el bundle y inicio la aplicación, quiero que se renderice este to-dos, ¿vale? Vamos a poner aquí initialize UI, ¿vale? Y render to-dos, ¿vale? Para que cargue la primera carga de estos ítems, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues hay que esto de keyapp, yo creo que ya no, este input sí lo voy a dejar con el enter, ¿vale? Y luego de igual manera aquí hay que buscar document.get element by id, ¿vale? Y este element by id es el que hemos puesto aquí, add task button, para que también añada, ¿vale? Y lo que hay que ponerle es .add event listener, ¿vale? De click y add task, ¿vale? Para que también funcione y en el keyapp también funcione. ¿Vale? Add task. Esto ya no nos harán falta. Toggle task y delete task, eso ya no nos harán falta, solo el add task, eso sí. En el objeto aquí, en el objeto global. Y como este está también de manera global, hay que meterlo también en el window, ¿vale? Y el add task también, porque lo metemos también. Pero estos dos ya no nos hacen falta porque no jugamos con ellos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa con este store? An improvised can only end with a TS extension. Se lo quitamos, vale. Y ya está. Básicamente vamos a guardar, ¿vale? Vamos a ver si el webpack nos lo ha refrescado sin tener que hacer nosotros nada, que no parece que no, ¿vale? A ver si lo doy a check, no funciona, ¿vale? Lo ha refrescado. Esto está bien, tenemos un ítem, el ítem 1. Vamos a un momento al código, ¿vale? Que quiero enseñaros, ¿vale? Que estamos jugando con nuestro store, ¿vale? Pero si por ejemplo yo aquí, aparte de este, le añado otro, ¿vale? Que sea ítem 2, el id 2 y el ítem 2, ¿vale? Si yo hago esto, y volvemos a nuestro código, a nuestro navegador, ¿veis como el estado inicial carga, ¿vale? ¿Vale? Es ítem 2. Eso está muy bien. ¿Vale? Vamos a añadir cosas, ¿vale? Podemos ver cómo funciona bien, ¿vale? Y nos faltaría aquí eliminar y demás, ¿vale? Pero bueno, podéis ver que tenemos un estado manejado basados en Redux, ¿vale? Que está muy bien. Vamos a hacer ahora en index.ts, vamos a jugar con el toggle task, ¿vale? Para pues hacer lo mismo, ¿no? Pues vamos a hacer esto de aquí, el dispatch y el render to do's, tanto en este, ¿vale? Como en este, ¿vale? Aparte del add to do, hay que hacer el remove to do, toggle to do, ¿vale? Y aquí lo que le pasamos al toggle es toggle to do y al delete es remove to do, ¿vale? Y aquí pues lo que le pasamos es el id de tipo number, y arriba también es el id de tipo number, ¿vale? Y en el payload lo que le pasamos es el id, ¿vale? Ya tenemos estos dos to-dos. Y ahora cuando creamos en el inner HTML hay que pues también jugar con estos checkbox y con el delete button, ¿vale? Lo que vamos a hacer es
const checkbox es igual a li.query selector, y el query selector lo que buscamos es el input, ¿vale? Este input de aquí, que es de tipo checkbox, ¿vale? Y vamos a tiparlo, ¿vale? HTML input element, ¿vale? Estamos en TypeScript y lo tipamos. Const checkbox. Disculpad, al principio os he dicho npm run, npm build, pero hay que hacer un npm install, ¿vale? Porque está TypeScript y hay muchas cosas aquí, ¿vale? Todo esto de los estilos es para que quede bonito con Tailwind. A mí me gusta Tailwind y bueno, lo he puesto. Webpack y todo, ¿vale? Acordad de hacer un npm install, pero lo dejaré en el readme de todas maneras. Const checkbox, ¿vale? Tenemos el checkbox y ahora pues lo que hay que hacer es a este checkbox, ¿vale? Vamos a añadirle pues un add event listener. Es decir, cuando cambie este checkbox lo que queremos es hacer un toggle, ¿vale? Cuando cambie, change, lo que queremos es invocar esto, ¿vale? Y que devuelva un toggle task, ¿vale? Y lo que le pasamos es del to do, pues el id, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, pero en... no se ha copiado bien esto. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para el delete button, ¿vale? Y este es cuando hagamos clic, ¿vale? Y este delete button es task delete, ¿vale? Es task delete, ¿vale? Y este es pues HTML button element, ¿vale? Y lo que queremos invocar es el delete task, ¿vale? Toggle task, delete task, ¿vale? Luego hacemos el render en los dos, ¿vale? Y lo que hay que ir ahora es al store, ¿vale? A añadir el remove en el reducer, ¿vale? Para que sepa, en el case remove to do, ¿vale? Y aquí lo que hay que hacer es devolver el estado, return state.todos.filter, porque vamos a filtrarlo, ¿vale? Y lo que recibimos aquí del to do de tipo app-item, ¿vale? Y lo que hay que decirle es que se remueva aquel que su ID, ¿vale? Sea, bueno, que se queden en el estado aquellos ítems cuya ID no sea la que le pasamos en el action.payload, ¿vale? Y básicamente ya está, ¿vale? Esto se queja de to do is missing in type. Es que claro, hay que devolver, disculpad, hay que devolver aquí el to-dos, ¿vale? El objeto de to-dos, esto, ¿vale? Hay que devolver el estado y en el estado están los to-dos, ¿vale? Esto vamos a devolverlo con spread operator, ¿vale? Para que sea un nuevo estado, ¿vale? Y vamos a hacer el case de toggle to do, ¿vale? Este toggle to do es lo mismo, ¿vale? Hay que retornar el to-dos, ¿vale? Y en el to-dos lo que retornamos es el state.todos. Vamos a hacer un mapeo, ¿vale? Para saber cuál actualizarle, ese completed, ¿vale? Y aquí tenemos el to-do de tipo app-item, ¿vale? Y lo que hay que hacer es, en este caso es diferente, ¿no? Si to-do.id igual a action.payload, ¿vale? A ese id, entonces, ¿vale? Entonces lo que devolvemos es un objeto, ¿vale? Se lo devolvemos todo del to-do, pero al completed, ¿vale? Lo que le devolvemos es lo negamos para que devuelva para que lo devuelva negado, ¿vale? Si está checked, que lo devuelva a false, ¿vale?
todo.completed, ¿vale? Y si no, ¿vale? Lo que devolvemos es pues el todo, ¿vale? Fijaros, cannot find name to do. ¿Por qué? Este map donde acaba aquí. Ah, vale, pues entonces esto lo volvemos aquí dentro. Vale. Fijaros, lo que hacemos es devolver. Cuando hacemos el toggle necesitamos encontrar esa ID, ¿vale? A quién pertenece. Lo hacemos con el map. Si coincide, devolvemos el to do, pero cambiamos su propiedad completed, ¿vale? La negamos para que devuelva lo contrario. Y si no, devolvemos el to do, ¿vale? Y yo creo que con esto ya tendríamos todo implementado. Vamos a repasar aquí un poco este index.html porque quiero cerciorarme de que está todo bien, ¿vale? Sí, creo que está todo bien. Vamos a guardarlo y vamos a la aplicación, ¿vale? Tenemos dos ítems, ¿vale? Si yo le doy, ¿vale? Ahora lo hace bien, ¿vale? ¿Ves cómo lo hace bien? Si yo le doy, lo hace bien, ¿vale? Si añado más, ¿vale? Aquí no nos aparece el botón del remove, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Por qué no nos aparece ese botón del remove? Creo que es aquí. Creo que es porque en el index, no sé si es que lo está cogiendo mal. Dejarme ir al Tailwind Icons, ¿vale? Flowbyte Icons, que son los que usa. Vamos a remove, el bin, trash, este es el que yo quiero. Vamos a nuestro código. Vale, vamos a ver ahora en el F7. Vale, ahí la tenemos, la papelera. Esto no se queda ajustado del todo y ¿por qué? Task content. No tengo aquí task content en los estilos. Lo que vamos a hacer es quitarle esto y ponerle flex, item center, justify center. Vale, está todo en medio. Y creo que este leí, este task item, a ver, vamos al código otra vez. En los styles, task item, justify between, ¿vale? Para que haya espacio entre los dos. Vamos al navegador, ¿vale? Y hay espacio, ¿vale? Si elimino ítem 1, se elimina, ¿vale? ¿Vale? Si os dais cuenta, funciona todo a la perfección. ¿Vale? Se quita, se pone, se quita, se pone, se quita. Aquí cuando añado, no se borra. En add to dos, claro, porque a este habrá que decirle que el task input aquí, después del dispatch, task input.value es igual a vacío. ¿Vale? Vamos aquí. Vale, ahora sí. ¿Vale? Si os dais cuenta, hemos construido el estado de nuestra aplicación, ¿vale? Implementando el patrón Redux por nosotros mismos. ¿Qué os parece? Es fantástico esto. Es una pasada.
podéis hacer muchas cosas con este patrón, ¿vale? Esto es un mero ejemplo de cómo lo implementaríamos nosotros, ¿vale? A nivel pues personal, ¿no? Y lo que hay detrás de Redux es esto, es el store. Ya veréis que luego, cuando es más, mira, fijaros. Get started with Redux, ¿vale? Basic example. Lo que hace aquí es un slice, esto ya lo veremos, pero es porque puedes tener más cosas. Y lo único que hay que hacer es configurar el store y pasarlo a reducer, ¿vale? Pero este store, este configure store que coge de la librería, es nuestro fichero del store.ts, es lo mismo, pero implementado por Redux, ¿vale? En sí. Vale. Con todo esto un poco es lo que, pues, básicamente os quería enseñar de lo que es el patrón Redux implementado por nosotros mismos. Esto, además, lo podemos meter en una clase, ¿vale? Podemos hacer export class store, que sea de tipo genérico, ¿vale? Luego se le pasaría el estado state, que es de tipo genérico, ¿vale? Y luego cuando hagamos un const store es igual a new store, ¿vale? Lo que hay que pasarle son los reducers, ¿vale? Aparte del estado, tenemos en el constructor, ¿vale? Esto debo que se lo pasemos aquí, que en el constructor es lo mismo, ¿vale? Tenemos nuestro state, que es de tipo T, y los reducers, el reducer, ¿vale? Que es, en este caso, la función, ¿vale? Y lo que haríamos aquí es pasarle el state, el initial state, ¿vale? Coma el reducer, ¿vale? Y aquí, en esta clase, es cuando le podemos implementar el dispatch. Esto, bueno, hecho bien, ¿vale? El copio y lo pego, pero es cuando podríamos hacer store.dispatch, ¿vale? Y store.getState, ¿vale? Este getState lo tiene Redux implementado como subscribe, ¿vale? Algo como los observables, que te puedes suscribir y escuchar cambios. Cada vez que cambia, nos envían información hacia aquí, ¿vale? Y bueno, lo podéis hacer, pues como lo he hecho yo, ¿vale? Así, rápido. O con esta clase store que me gusta más porque es genérica y es mucho más limpia. Es mucho más limpia, ¿vale? Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El vídeo. Nada, lo hemos visto todo, cómo implementarlo, cómo usarlo, cómo implementarlo de manera fácil. Y espero que os haya sido muy útil, ¿vale? Y que sepáis un poco cómo jugar con este store, ¿vale? Tenemos el estado global con un objeto. ¿Cómo lo cambiamos? Con funciones puras, que son los reducers, concepto introducido por Andrew Clark, que es del core de React, ¿vale? ¿Y cómo se ejecutan estos reducers? Pues porque en el store hay que hacer un dispatch. El dispatch es lo mismo que llamar a acciones, ¿vale? Llamo a la acción de eliminar un ítem de la lista, ¿vale? ¿Y cómo se elimina? Con una función pura para actualizar ese estado, que es inmutable, ¿vale? Lo dejamos aquí, ¿vale? Y en el próximo video seguiremos implementando, pero con Redux, ¿vale? Y en el próximo con NGRX, ¿vale? Quiero un poco tratar en estos vídeos que voy a hacer sobre el estado de la aplicación, ¿vale? Un poco, pues, todos, ¿vale? Toquetear un poco todas las librerías para que veamos un poco la implementación y sobre todo respecto de Angular, ¿vale? Esto ha sido con JavaScript puro y TypeScript, disculpad, y lo vamos a ver sobre todo con Angular, ¿vale? Que es el framework por excelencia. Muchas gracias a todos.